Ya, pues ya está nuestro invitado Freddy. Hoy vamos a dialogar con Guillermo Morán, quien es director de la Fundación Tunacons, con quien vamos a hablar sobre todo porque el aniversario de ellos también coincide con el Día Mundial del Atún y un aniversario más pues de la Fundación. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, bienvenido a Manavisión Plus. Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos y estar aquí en el programa de ustedes y con toda su audiencia. Buenos días, pues aquí a las órdenes. ¿Qué tal, Guillermo? En el marco también de lo que se conmemora, pues, ¿no?, el Día Mundial del Atún, ¿cuáles son esos principales avances que ustedes como fundación han aportado o que han reconocido a lo largo de la trayectoria, pues ya 10 años que tienen ustedes? Bueno, sí, a veces parece mentira, pero 10 años han pasado muy rápido. Quizás mucho trabajo, muy intenso, porque el sector atunero, sin duda alguna, pues ha desarrollado en conjunto con Tunacons todas estas prácticas, buenas prácticas de pesca sostenible. Hemos logrado en los 10 años las primeras certificación del Marine Stewardship Council, el MSC, que es la certificación de sostenibilidad pesquera más reconocida en el mundo, sobre todo en los mercados. Lo conseguimos dentro de los 5 o 6 primeros años de trabajo, y eso da un plus a la industria atunera del Ecuador, porque al final cuando tú vas a promocionar tu producto final, pues no solamente la gente hoy en día está viendo si es un atún rico, que ya sabemos que el atún ecuatoriano es rico, es delicioso, cumple las normas sanitarias, cumple una serie de normativas internacionales, pero también hoy en día pues también te pregunta el comprador y el consumidor final, el que compra en la percha, como decimos, pues también quiere ver si ese producto viene de una fuente sostenible, ¿no? Entonces, para probar eso, pues se logra certificar en el MSC, que brinda un sello azul, y ese sello azul le da un plus a la lata, al frasco, a la funda de atún, pues que va a esos mercados internacionales, especialmente en la Comunidad Europea, donde existen países mucho más exigentes o consumidores más exigentes, sobre todo en la zona norte de Europa, ¿no? En Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en Francia mismo, que hoy en día, de acuerdo a los últimos artículos de noticias, pues Ecuador está liderando ya el mercado francés con sus productos. Así que eso es un esfuerzo que Tunacons con las empresas miembros, son 11 empresas miembros, son 60 barcos que están dentro de Tunacons para generar estas buenas prácticas, tener el certificado azul del MSC, y de tal manera, pues que de esta manera ayudamos, ¿no? De ahí tenemos una serie de proyectos importantes, porque esta certificación se obtiene en base a una auditoría internacional, donde vienen expertos a revisar los criterios del principio 1, que es conservar las poblaciones de atunes, el principio 2, que es conservar o reducir los impactos en el ecosistema marino, y el principio 3, que es fortalecer el sistema de administración, de control, de monitoreo, que lo hace la autoridad pesquera, donde normalmente nosotros tenemos acuerdos de cooperación, trabajo en conjunto, apoyos hacia la autoridad, para que todas estas áreas de administración de la pesquería también se cumplan adecuadamente. Así que ese es el recorrido de Tunacons hoy en día en los últimos 10 años, y esto, pues como te digo, ha ayudado a fortalecer las exportaciones. Ya éramos fuertes en las exportaciones, pero de acuerdo a los empresarios que están miembros de Tunacons, el sello de azul del MSC pues los ayuda a abrir nuevos nichos de mercado, como te he comentado antes. Así que ese es el plus, y en buena hora pues cumplimos 10 años, y va de la mano, que es una coincidencia realmente, del Día Mundial del Atún, que también cumple 10 años, que lo declaró las Naciones Unidas de hace 10 años, justamente reconociendo que los atunes están en todos los océanos y que es una fuente de alimento y que hay que conservarla, que hay que protegerla, que hay que desarrollar pesquería sostenible, pero lo reconoció las Naciones Unidas. Creo que es la única especie marina que Naciones Unidas la ha declarado como una especie estratégica para la alimentación mundial, y Ecuador pues es un jugador sumamente importante en la pesca de atún aquí en el Pacífico Oriental. Ahora, Guillermo, se habla de sostenibilidad, es una palabra que realmente se trata de implementar en diversos sectores productivos, porque ya sabemos hasta en el área extractivista, en el área marítima y todo esto. Ahora, ¿cómo ha sido esa evolución en esos 10 años también para adaptarse a las normativas que buscan sostenibilidad y también a estas certificaciones internacionales que obviamente cada vez son más complejas, cumplir con los requisitos que obviamente pues hay que cumplir para poder obtener estas certificaciones que les avalan a ustedes como entidades sostenibles?
Mira, sí, es una muy buena pregunta porque no es nada fácil. El tiempo a veces en comunicación es corto para explicar todos los detalles, pero en todo caso, en el caso de Tunacons, en 2016 comenzamos a diseñar un plan de acción porque los estándares del MSC, que son hechos por científicos, no es hecho por ninguna industria ni por nada, son científicos, es un ente independiente que está allá en Inglaterra. Son 21 criterios científicos que hay que cumplir y que los expertos que vienen a evaluar la pesquería para ver si cumplen, pues te vienen a calificar, ¿no? Y en ese plan de acción, pues apuntamos a esos 21 criterios que tiene el MSC para saber cómo estábamos, en qué nivel de objetivo, de lograr el objetivo estábamos en el 2016. Teníamos todavía que superar algunas barreras respecto a la evaluación de poblaciones de atunes, que hace 10 años todavía tenía alguna incertidumbre para dos especies, en el caso de atún aleta amarilla, atún patudo, y eso hemos trabajado, por ejemplo, con la Comisión Interamericana del Atún Tropical, donde tenemos una estrecha relación como Tunacons, también en conjunto con los gobiernos de turno, con las autoridades de turno, para trabajar en la CIAT, pues para poder tener evaluaciones robustas, y hoy en día las tres especies de atunes tropicales que pescamos, por ejemplo, están en estado verde. Entonces, con eso cumples el principio uno. En el principio 2, que es quizás el más complejo, el más técnicamente complejo, pues tienes que cuidar el ecosistema, tienes que ver las otras especies, como si tienes pesca acompañante, y hay una pesca acompañante que apenas es el 1%, pero hay tiburones, hay tortugas, entonces hemos desarrollado un código de buenas prácticas que todos los años los pescadores se tienen que capacitar para aprender las técnicas para liberación, por ejemplo, de tortugas, de tiburones, que son muy complejos de liberar los vivos, mantarrayas, y seguimos trabajando en eso. Entonces hemos demostrado que la flota pues tiene un mecanismo, un código de buenas prácticas y además un mecanismo que puede ser comprobado para liberación de estas especies. También tenemos los proyectos de los ecoplantados, ecofats, los plantados estos que nosotros usamos frecuentemente para atraer los cardúmenes de atunes, que antes eran hechos de materiales que a veces eran contaminantes o se degradaban a muy largo plazo y quedaban a veces en áreas marinas protegidas, en el Pacífico Central o en Galápagos. Pues hoy en día tenemos un proyecto que se llama EcoFat, es un proyecto donde desarrollamos que el plantado sea 100% biodegradable y sus materiales sean de origen vegetal, que sean de hechos de caña, que sean hechos de palo de balsa, que es hecho de abacá, con caucho orgánico. Es todo un diseño que hemos desarrollado y Tunacons destaca a nivel mundial por esta iniciativa. Justamente es que hoy en día se ha convertido en una regulación internacional, aquí en el Pacífico Oriental, pero también en el Índico y el Atlántico. Entonces, hay todo un prototipo desarrollado por nosotros para reducir la contaminación, que inclusive beneficia a otras cadenas como la agricultura, porque compramos caña, balsa, caucho, abacá, tenemos tejedores en la sierra, entonces hay toda una cadena virtuosa y esa es la industria del atún, porque la industria del atún no solo aprovecha el atún, también aprovecha otros recursos agrícolas, cuando también se va una lata de atún con una ensalada, con otros productos adicionales, con el valor agregado que genera ya nuestra industria atunera, que es una de las más modernas del país. Así que esos son los proyectos y con el gobierno hemos desarrollado el Plan Nacional de la Acción del Atún, hemos apoyado la nueva ley de pesca, la implementación de regulaciones más estrictas para poder controlar y hacer mejor monitoreo. Así que siempre estamos trabajando en conjunto con el gobierno, que ese es el principio 3, ¿no? El principio 3 que también viene a evaluar, pues, los expertos, a ver si la autoridad pesquera está cumpliendo las normativas o está haciendo cumplir las normativas nacionales e internacionales, porque esta es una pesquería de nivel internacional, como todos sabemos, especialmente en Manta, ¿no? De Manta sale una gran cantidad de barcos a zonas dentro de nuestra jurisdicción, pero también salimos a aguas internacionales y salimos a 1000 millas a pescar. Es una de las pocas pesquerías aquí en la región de altura, que le decimos, o de distancia, que la genera el Ecuador, un poco Panamá, un poco México, pero nadie lo hace como Ecuador. Así que eso también hay que celebrar porque tenemos toda una industria, capitanes, pescadores, empresarios, mujeres trabajando en las plantas, y profesionales desarrollando pues en las plantas de procesamiento una serie de valor agregado, y por eso Ecuador destaca justamente a nivel mundial porque ha podido invertir y desarrollar esta cadena tan importante para nuestro país. Ingeniero, buen día. Le saluda Freddy Solórzano desde Hola Manta. Freddy, Usted, ¿cómo hola, ¿qué estás? tal? Usted que es un experto, muy bien, usted que es un experto, un conocedor del sector atunero.
Ecuador tuvo, según las cifras oficiales, un muy buen año, el anterior, más de 1.700 millones de dólares en exportación de enlatado de atún. Con esa realidad, y vemos un 2026 donde se ha incrementado el precio del diésel. Aquello está afectando, dicen, lo sostienen los pescadores y también armadores pesqueros. Aquello está afectando también al sector atunero en esa cadena productiva. Sí, Freddy, es muy buena la pregunta porque también es importante, sí, tuvimos 2 años muy buenos realmente, el 2024-2025, las condiciones climáticas dieron para que la producción de los atunes, especialmente el atún barrilete, el último año el atún aleta amarilla, haya crecido de forma importante y qué bueno que tenemos nuestra flota, qué bueno que tenemos nuestra industria para cuando la naturaleza nos da esa abundancia de atunes, que justamente son el resultado de medidas de conservación y el aprovechamiento del recurso, y hemos podido producir exportaciones récord en el año 2024 y 2025. 2025 creo que, de acuerdo a los datos del Banco Central, llegamos ya a 1.800 millones de dólares. Si tú lo comparas con 10 años atrás, 10 años atrás aproximadamente exportábamos 900 millones de dólares, hemos crecido el doble, justamente por este crecimiento competitivo de la industria atunera ecuatoriana y de otras flotas que también vienen a dejar su atún en Manta, que vienen a dejar el atún en Pozorja, y nos hemos convertido en un hub, como se dice, un centro de procesamiento regional, y beneficiamos a otros países también con este centro que hemos montado en el Ecuador, en Manta, sobre todo, que es la capital del atún, y en Pozorja. Entonces, creemos que los 2 años han sido excelentes, pero sí, tenemos un 2026 que, como dicen los artículos recientes que hablan de Ecuador, artículos especializados que hablan de la tormenta perfecta, ¿no? El tema del combustible, el tema de la seguridad, el tema de la competitividad a nivel internacional, pero sobre todo el combustible en estos días ha sido gravitante, muy importante, no solo para el Ecuador, sino para el mundo, porque los precios están elevados en todo el mundo. Y lo que estamos viendo justamente es que las industrias atuneras de todo el mundo, las industrias pesqueras de todo el mundo, de todas las regiones, están conversando con su gobierno para que en estos momentos de crisis, que esperamos que sea corto, pues existan ayudas, existan apoyos. Como en otros países, Ecuador tiene que salir a competir con países subsidiados, con países asiáticos que tienen apoyos de gobierno, España, Francia, que tienen flotas en el Atlántico y el Índico, y todo ese atún va a Europa también. Pues realmente pues es preocupante pues para nosotros competir con esos subsidios. Así que se están dando mesas de diálogo. Justamente hoy día hay una reunión, una conversación de la industria con el ministro de Agricultura y Pesca, entiendo yo con la ministra de Economía, para poder justamente también ver cómo se puede ayudar al sector pesquero, porque el combustible, como ustedes saben, es importante para la operación, es casi el 50, 40, 50% del costo de operación, y como han subido los precios, sobre todo en el diésel, pues es realmente muy preocupante. Esperamos que las conversaciones den frutos, esperamos que estemos en tengamos un precio así como tiene el transporte público, que es lo que ha hecho la propuesta del presidente de la Cámara de Pesquería, Bruno Leone, al gobierno, que consideren pues que ese valor, que es 2.90 aproximadamente, pues puede ser también reconocido para el sector pesquero en general, no solo para el sector atunero que usa el diésel. Así que ese es un tema que nos tiene preocupado, más allá que en los mercados también nos tiene preocupado, la seguridad también nos tiene preocupado, porque eso es un costo también que se ha sumado a la industria. Y aún así, pues seguimos compitiendo, nosotros somos positivos, seguimos trabajando, pero en todo caso son costos y son diálogos que debemos tener con el gobierno para tener resultados y poder salir a competir en las mismas condiciones que otros países. No estamos pidiendo ayudas especiales, permanentes, sino ayudas ante una crisis mundial del petróleo, que obviamente pues genera un precio del combustible mucho más alto de lo que nosotros teníamos hace 2 semanas atrás. Así que todo eso sí se está dialogando, sí es preocupante. Ojalá no nos afecte las exportaciones este año, podrían impactar negativamente, pero estamos todavía con esperanza de que todo esto tenga solución pronto. Ingeniero, y el tema en Latinoamérica, a ver, según los datos, me baso en datos, el 23% del mercado exportador del atún está en Latinoamérica. Y los aranceles con Colombia, ¿de qué manera afecta al sector atunero? Bueno, sí, hay una relación comercial de atún con Colombia, si bien entiendo yo que no supera
el 2-3%, pues definitivamente afecta, en el caso de Colombia, todo este conflicto que hay comercial, político, comercial, sin duda. En todo caso, si hay una afectación, y hay empresas como Inepaca, pues ustedes saben que está ahí en Manta, que tiene una relación también con Inepaca Colombia. Hay otras empresas que entiendo también venden a Inepaca, así que sí genera preocupaciones ese tema de los aranceles comerciales y esperamos que eso se solucione muy pronto también. El resto de Latinoamérica, pues es un potencial muy importante, Brasil, Argentina, Chile, inclusive que en los últimos 10, 15 años ha comenzado a consumir atún enlatado, pues son mercados que se tienen que seguir logrando y alcanzando y logrando. El consumo per cápita en Latinoamérica de pescado lamentablemente es muy bajo en relación al consumo per cápita promedio mundial. Pues si tú calculas que el consumo promedio mundial está en 16, 17 kilogramos, pues en Latinoamérica, con excepción de Perú, donde es más de 20 kilogramos, pero el resto consume 7, 8, 5 kilogramos por año. Entonces, ¿Y por qué, hay disculpe? yo creo que es un tema cultural, ¿no? Todavía tenemos que abarcar ese mercado y con propaganda, con conocimiento. Estamos produciendo un producto, un alimento muy importante, estratégicamente importante, que es pescado. Y todo el mundo sabemos que el pescado, en comparación con otras proteínas, los médicos lo recomiendan siempre cuando vamos al médico, como menos carne de res y como más pescado y pollito. Así que es un poco más de promoción, de consumo en esos países. Obviamente nosotros siempre esperamos, estamos a la expectativa que el pescado siga aumentando el consumo a nivel de Latinoamérica, pero por el momento nuestro mercado principal es la Unión Europea, como tú lo sabes bien, más del 50% de nuestros productos están allá. Los norteamericanos tienen un 13-14% de nuestros productos, pero la Unión Europea es el que más consume y ahí se puede ver las diferencias, porque en Unión Europea los países consumen más pescado que en Latinoamérica. Y eso es un error de los latinoamericanos, así que sí sería bueno que los gobiernos y la industria y el sector pesquero pues trabajen en aumentar ese consumo de pescado porque es un producto estratégicamente muy importante para la alimentación, para la soberanía alimentaria, pero sobre todo para la nutrición de nuestros países que a veces tenemos desnutrición y no sabemos por qué, porque tenemos harto pescado, no solo Ecuador, sino Perú, Chile, Argentina también y Brasil también. Entonces hay un error, yo creo, estratégico a veces de los gobiernos, es una opinión personal, de pensar que la pesca está allí y somos más exportadores que consumidores. Y eso es un error estratégico en mi opinión personal. Y, ingeniero, otra inquietud. La flota atunera del país es más de 115 barcos. ¿Qué tanto se ha modernizado la flota? ¿O qué tan costoso resulta modernizarse? Mira, es costoso, hay un programa que incentivan los gremios, Atuné, Cámara de Pesquería, de modernización de la flota. Se lo ha hablado con el gobierno para ver si se crea un programa de incentivos, que puede ser la remotorización, porque el motor, tú sabes, es clave para los barcos. Es con motores que sean más eficientes, reducir gasto de combustible, y eso cuesta 2, 3 millones de dólares para un armador por barco, ¿no? Entonces eso es un gasto alto donde necesitas ayuda. Cuando tú ves con sana envidia que en China, que en Vietnam, que en Indonesia, que en España, que en Francia, cuando quieres hacer modernización de flota, existen fondos para poder acceder, fondos accesibles y también en condiciones apropiadas para la pesca, porque ellos buscan promover la pesca porque también lo ven como un sector estratégico. Estamos hablando de un alimento estratégico, entonces lo ven como un sector estratégico. Aquí debería ser igual y esperamos que esa propuesta que la lidera la Cámara de Pesquería, que la lidera TUNEC como gremios que están gestionando, porque la flota sí, buena parte, yo calculo que un 70-80% de la flota ecuatoriana necesita modernizar, no necesariamente cambiar a veces todo el barco, porque un barco nuevo te cuesta 30-40 millones de euros. De hecho, los tenemos en Ecuador también, pero no todos pueden tener esa facilidad de acceso a recursos. Entonces, la otra alternativa es modernizar equipamiento, en ese caso los motores, algunos lo han hecho, les han resultado bien, y eso puede ser una línea de apoyo también a la industria, inclusive para reducir combustible, para reducir gasto en combustible, no pedir subsidios. Nosotros sabemos que los subsidios existen. El problema que tenemos nosotros es que competimos contra los países subsidiados, entonces sí necesitamos una política pesquera
que apoya a la industria, que apoya al sector pesquero artesanal también, por si acaso, para poder seguir existiendo y compitiendo y seguir proveyendo de este alimento tan estratégico para nosotros los ecuatorianos, pero también para el mundo. Hay que recordar que lo que exportamos, con eso que exportamos, ayudamos a alimentar a millones de personas en el mundo. A veces no nos damos cuenta de eso, la gente no conoce ese impacto que genera nuestra industria atunera y pesquera, porque también el dorado, la espada ahí que sale de Manta, que va a Estados Unidos, pues también alimenta a mucha gente de este producto tan sano, y son millones de personas que se alimentan del Ecuador. Latinoamérica es un productor de alimentos agrícolas y pesqueros, y dentro de la pesca, pues Ecuador es una estrella muy importante, que es lo que hay que reconocer como sector estratégico. Guillermo, uno de los datos que más está el presidente pues de la República promoviendo es que ha crecido mucho lo que son las ventas, las exportaciones y todo esto. Ahora en el sector atunero, en el sector específico el que usted domina el tema, ¿cuáles serían esos principales avances que ha habido en el último año, tal vez 2025, y también en mira pues en todo lo que es 2026, pues y a futuro también en cuestiones de apertura de nuevos mercados? ¿Están tal vez ustedes reuniéndose con alguna institución gubernamental para ir abriéndose espacios en nuevos mercados? Sí, mira, yo primero quiero decir que esto que ha ocurrido en los 2 últimos años, como lo dije al principio, es por condiciones climáticas. La normalidad de nuestras capturas realmente están entre 2017 y 2022. Entonces, perdón, cuando el niño del 2022-2023 que estaba en el Pacífico Central, que no llegó a las costas, perdón, no llegó, pero causó un efecto positivo en el atún barrilete. Creció más rápido, hubo más cantidad de reproducción y hubo más abundancia que aprovechamos. Hubo un dato histórico, pescamos casi 450.000 toneladas, cuando realmente promedio es 300.000 toneladas en el Pacífico Oriental. Y lo aprovechamos, pero eso es puntual. La tendencia es volver a la normalidad, y bajar la pesca no quiere decir que estamos afectando la sobrepesca, porque hay un control de la Comisión del Atún sobre ese tema, pero la normalidad es esa, y tenemos que ver a la pesca siempre en este sub y baja. Lo importante es sostenerla también con políticas claras, con apoyos, y el tema de los mercados, pues de eso se encarga normalmente el sector privado, pero en los acuerdos comerciales sí esperamos pues que el gobierno fortalezca la gestión, sobre todo con Estados Unidos. Sabemos que hemos tenido una primera etapa de acuerdo comercial con Estados Unidos, pero la pesca allí no ha sido beneficiada, y el mercado de Estados Unidos es un mercado estratégico que sí interesa a nuestra industria como para diversificar. Ojalá pues se pueda lograr en una segunda etapa un acuerdo comercial que ya elimine o reduzca la mínima expresión para ser competitivos en el caso de los aranceles con Estados Unidos, en los acuerdos comerciales que se puedan lograr. Eso también es parte de la mesa de diálogo que mantiene el sector con el gobierno, pero no nos dejemos engañar con los 2 años muy buenos, que en buena hora se dieron porque trajeron más recursos al Ecuador, pero normalmente la pesca tiene un promedio un poco más bajo. Entonces, si baja las exportaciones, pues no quiere decir que el sector está deprimido, sino más bien que es parte de la naturaleza, pero podemos volver a subir, ahora que hablan de un nuevo super niño. Entonces, de eso depende un poco también la pesca, ¿no? De las condiciones climáticas, y lo bueno es que se mantenga a la industria para aprovechar los momentos muy buenos, o mantenernos en los momentos buenos, y sobre todo la generación de valor agregado al producto que le estamos dando en la industria pesquera, industria atunera ecuatoriana. Mira que si tú vas a los datos del Banco Central, de los productos industrializados de exportación, el primer producto no es el banano, no es el camarón, ni siquiera es el petróleo, es el atún. Es el atún. Cuando separa el Banco Central entre productos primarios, que son el camarón, el banano, también el atún congelado o el pescado fresco, flores, cacao, etcétera, pues son otros los que están en primer lugar. Pero cuando vas a productos industrializados en el Banco Central, que eso es público, pues vas a ver a la industria del atún en primer lugar, y eso no se destaque o no se conoce, y es importante destacarlo. ¿Saben por qué? Porque ahí hay, atrás del valor agregado, hay conocimiento, hay ciencia, hay tecnología, hay ingenieros en alimentos, hay un empresario que se esfuerza por atender mercados con consumos diferentes, porque no es lo mismo comer
un atún en Alemania que comérselo en España o en Italia o comérselo en Inglaterra. Tienen gustos diferentes, o el mismo mercado norteamericano o el mismo mercado latino, pero atrás de todo eso hay un gran conocimiento y un esfuerzo y una inversión, y por eso estamos en primer lugar el producto industrializado del Ecuador, y eso es importante que la gente lo conozca también. Así que en los mercados sí esperamos pues tenemos ya desarrollado mercados por el sector privado, pero también el mercado norteamericano, donde sí interviene nuestro gobierno, pues esperamos tener un acuerdo comercial mucho más equilibrado para poder competir, porque lo que necesitamos es condiciones para competir adecuadamente en esos mercados y también competir con los países subsidiados. Ahora, Guillermo, coméntenos sobre el principal rol de Tunacons y también si ustedes articulan trabajos tanto con la pesca industrial y con la pesca artesanal. Sí, bueno, el principal objetivo de Tunacons es que la industria tenga buenas prácticas sostenibles, como hemos comentado, con algunos proyectos que hemos desarrollado justamente con profesionales ecuatorianos, con profesionales extranjeros, y acompañar ese crecimiento de la industria tunera con la sostenibilidad, porque el tema de sostenibilidad está incluido ya en el concepto de la venta del producto final. Como lo decía al comienzo, tienes varios elementos a la hora de escoger el producto, si escoges un producto chino o escoges un producto indonesio o vietnamita o tailandés. Tailandia es el primer exportador del mundo, el segundo exportador del mundo es Ecuador. ¿Y cómo lo hemos logrado? Con esa competitividad, con esa inversión que ha hecho el sector privado del Ecuador. Entonces, sí, acompañamos también porque parte del valor agregado es la sostenibilidad, y Tunacons ha desarrollado todo este programa de buenas prácticas que ustedes pueden acceder en la página web de Tunacons y en nuestras redes sociales, que siempre estamos comunicando cómo los tripulantes generan buenas prácticas, liberan los tiburones, liberan las tortugas, con técnicas, porque antes no se tenían las técnicas. Hoy en día entrenamos a nuestros capitanes y tripulantes y les agradecemos mucho a ellos pues que reciban todos los años nuestra capacitación y también nos capaciten a nosotros con sus experiencias. Y proyectos como los ecoplantados, Ecofat, también es un proyecto inédito que es reconocido a nivel mundial, que Ecuador está desarrollando este tipo de equipos. Y también no dejamos de fuera el sector pesquero artesanal, porque creemos que nuestra experiencia como Tunacons, como industria tunera, en el caso de sostenibilidad lo traspasamos y colaboramos con ellos en Galápagos, el sector pesquero artesanal de Galápagos, creando proyectos de mejora pesquera sostenible para sus pesquerías. Colaboramos con proyectos de reducir contaminación con plásticos aquí en el continente con la FENACOPEC, que es la Federación de Pescadores Artesanales. Ayudamos a hacer limpieza de los manglares. Lamentablemente en los manglares en el Golfo de Guayaquil lamentablemente quedan toneladas de plástico que tenemos que ir a recogerlo, y esa es realmente responsabilidad de los gobiernos locales y el gobierno nacional, tener una forma de recoger todos esos plásticos, y obviamente el ciudadano que tiene que ser más consciente de no botar plástico, pero ayudamos a la pesca artesanal en esos sentidos, a reciclar sus redes para que sus redes no puedan ir al mar y puedan ser recicladas en una segunda vida que se le dice, para reutilizarlas. También apoyamos proyectos de conservación marina en el norte de Manabí. En la Fundación Contamos Contigo para proteger los nidos de tortugas marinas que vienen a las playas de Manabí. Ayudamos, hay un programa muy bonito que tienen ahí en el norte de Manabí para protegerlas. Entonces, Tunacons se ha involucrado con el sector pesquero artesanal, con las ONGs también. Es importante decir que nosotros tenemos de aliado principal desde el inicio de Tunacons al Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, que es la organización ambiental más grande del mundo y que es nuestro socio también dentro de Tunacons, es miembro de Tunacons y está sentado en nuestra mesa desde el inicio para poder justamente en conjunto con el sector ambiental trabajar en estos temas de sostenibilidad. Tenemos una alianza con la Fundación Jocotoco en Galápagos, donde apoyamos al sector pesquero artesanal, así que esa visión que a veces se tiene, que los pescadores no se sientan a conversar con el sector conservacionista, no es el caso de la industria del atún, ni siquiera, y no es el caso obviamente de Tunacons. Tenemos estas alianzas con ONGs, con la sociedad, con los pescadores artesanales, y hemos ido más allá del estándar del MSC, porque nuestros empresarios, miembros de Tunacons, están conscientes de que esto es importante para el país, ¿no? Así que en esas acciones estamos. Mírenos por favor en la página web de Tunacons y van a aprender mucho, sobre todo los jóvenes, que siempre digo yo,
esos jóvenes que están estudiando biología marina, temas de conservación, temas de pesca sostenible, pues miren y también aprendan un poco de lo que ya en la práctica estamos desarrollando y que pueden venir con nosotros también a aprender en cualquier momento. Muchísimas gracias por esta entrevista, Guillermo. Ya pues se nos ha agotado el Gracias. tiempo. Esperamos que tenga un excelente día y gracias por compartir esta entrevista con nosotros aquí en Manavisión Plus. Igualmente para ustedes, muy amables por este espacio. Que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias.